Bien, y bienvenidos a la primera medición del Purpose Index. Este índice que nos ayuda a mirar, ¿cierto?, la mentalidad de propósito que tienen las personas. Es decir, cómo enfrentan el trabajo, cómo miran el trabajo y la manera en que pueden o no realizarse en el trabajo. Esto es súper importante porque es muy distinto llegar, ¿cierto?, a un lugar en el que yo considero que es el lugar que me paga mi sueldo a fin de mes, vengo a hacer la pega y hasta ahí llego, versus un lugar en el que yo creo que es un espacio donde yo puedo desplegarme, donde yo puedo realizarme, donde yo puedo definitivamente como desplegar mis intereses, mis pasiones, mi propósito finalmente personal en el trabajo. Y ahí hay un cambio relevante, creemos que es un cambio de época importante. La automatización además nos hace avanzar allá, vamos a estar conversando con nuestros panelistas respecto de eso. Y muchas cosas más. Mi nombre es Cristian Irarrázaval, soy gerente de formación y transformación cultural en Alma Brands. Yo llevo harto tiempo trabajando en temas de liderazgo y de cultura. Hay varios amigos aquí que conocen el camino que hemos recorrido. Y creo que aquí hay un cambio importante en la manera de mirar a las personas, a las organizaciones, en cómo nos desplegamos, en cómo vivimos el trabajo. Y creo que esta es una invitación a mirar nuestro trabajo de manera distinta. Me acompañan Carolina Alchuager. Quiero invitarte, Carolina, primero a hacer esta presentación de resultados. Carolina es súper como bajo perfil. Entonces, para los que no la conocen, ella es socia fundadora de Alma Brands, pero además es presidenta del directorio de Canal 13, es parte del directorio de varios lugares, además actúa en Sistema B, está presente en una cantidad de lugares impresionantes, así que quiero invitarte, Carolina, a la presentación de estos resultados, porque realmente creo que aquí podemos tener una conversación profunda, importante, interesante, y sabemos que ustedes también están interesados en esos temas. Un fuerte aplauso a Carolina. También me dicen Caro. Siempre me presento así. ¿Se escucha? No. Ahora sí. Bueno, muy bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá. Estamos muy contentos de poder compartir estos primeros resultados. Pero quiero, antes que nada, partir agradeciendo también a algunas personas. Quiero agradecer al DF, que es nuestro media partner en este estudio, que nos va a acompañar moderando. Vamos a tener a nuestro socio internacional, como le decimos nosotros, pero es nuestro inspirador en lo que tiene que ver la cultura anclada en los liderazgos con mentalidad de propósito, que es Aaron Hurst. No sé dónde está, no lo veo. Aaron, aquí está Aaron. Perdón, creo que las luces veo poco. Y agradezco el día que lo conocí. Agradezco haber leído ese libro, porque como que la vida es un bordado, ¿no? Uno lee un libro, lo invitamos a una presentación, nos conocimos, como dice él, we fall in love, y empezamos a construir esto que vamos a ver en el estudio, pero que en realidad se expresa más bien en lo que estamos haciendo y en lo que soñamos hacer para que en este país, en las empresas, en las organizaciones y en los espacios de liderazgo que todos nosotros participamos, podamos instalar lugares donde las personas realmente se sientan realizadas, empoderadas, con sentido, para poder mover las empresas, para poder crecer con sentido, para poder movernos de un lugar distinto. Y quiero también hacer algo que, esto está súper fuera de libreto, pero quiero también aplaudir a una persona que estuvo en Alma, que ha estado en Alma mucho tiempo, y estuvo fuera de Chile durante varios años. Es nuestra socia, se llama Andrea Garderes. La extrañamos muchísimo estos años que estuvo fuera y fue increíble cómo pudo trabajar a miles de kilómetros de distancia haciendo un aporte increíble, y yo quiero aprovechar, le aplaudimos en la empresa, pero quiero realmente darle la bienvenida porque estamos demasiado contentos de tenerla de vuelta. Es una gran consultora. No sé dónde está la Andrea, pero ahí puede levantar la mano y quiero que le demos un aplauso porque estoy feliz de que esté. Bien. Y vamos a tener unos panelistas extraordinarios. Me encanta porque movilizan, mueven, y vamos a tener a la Vivi Zambrano de Coca-Cola, vamos a tener a Andrés León de ENAP, dos organizaciones muy distintas, de perfiles muy diferentes, y con la Caro aquí moderando del DF. Con eso paso a presentar este estudio
que, como dijo Cristian, lo que mide o intenta medir es la mentalidad de propósito de las organizaciones, y voy a explicarles un poquitito de qué se trata y después mostrar los resultados que son desafiantes, que son difíciles, pero no nos queremos quedar con el resultado negativo, sino que queremos proponer una manera de abordarlo. Creemos que los resultados que vamos a ver hoy día nos entregan una responsabilidad. Ayer tuvimos otro encuentro, pero en este encuentro, en este grupo de personas que están hoy día con nosotros, todos tienen de alguna manera responsabilidades de liderazgo en sus organizaciones, todos tienen posiciones importantes en las organizaciones, tenemos una posición en general, yo digo, privilegiada en las organizaciones, podemos vivir nuestro trabajo de una manera diferente y tenemos la responsabilidad de poder distribuir ese mismo valor, ese mismo sentido, ese mismo significado que tiene para nosotros, para el resto de las personas que son parte de las organizaciones, para que realmente construyamos un mejor país. ¿Qué es lo que mide este Purpose Index? Este índice de propósito, decimos nosotros, es la primera herramienta para poder medir y gestionar la vivencia de propósito al interior de las empresas. Y tiene dos grandes contenidos. Uno, nosotros le llamamos la madurez organizacional en torno al propósito. Cuán instalado está el propósito, vamos a detallar un poquito más en las próximas láminas. Y el segundo elemento es la realización en el trabajo, que de alguna manera representa el cómo se están activando los aspectos que son determinantes en la realización de las personas en los trabajos. Cómo se están activando o no se están activando estos aspectos que son tan importantes. Cuando hablamos de madurez organizacional, esto tiene que ver con el trabajo que hemos hecho durante más tiempo en las empresas y tiene que ver con cuán instalado, cuán incorporado está el propósito de las organizaciones en las personas. Esto significa medir cuánto conocen las personas el propósito de las organizaciones, cuán activado está ese propósito en el día a día del trabajo de las personas, es decir, aquella razón de existir que tenemos las empresas, logramos integrarla en nuestro negocio, en nuestras capacidades de innovación, en el reconocimiento cotidiano que les entregamos a las personas que trabajan y colaboran con nosotros. Y un tercer elemento muy importante que hemos encontrado que es muy significativo es cuánta identificación existe con ese propósito. Ese propósito de la organización se conecta conmigo, se conecta con mis valores. ¿Puedo yo desplegar mi propio sentido al servicio del propósito de la organización? Esas son las tres dimensiones y con eso podemos decir dónde estamos. Vamos a ver este estado general de Chile. Cada empresa es particular. Lo importante es que este estudio, si bien está medido en trabajadores de distintas organizaciones, lo más importante es que uno pueda medirlo dentro de la organización. Porque Coca-Cola, ENAP, Natura, Garcés Fruit, Copec, etcétera, Maver, había alguien que estaba de ahí también, Salcobrand, cada organización es particular, ¿no? Y aquí vamos a ver un resultado genérico, pero cada empresa puede tener un desempeño distinto. Ese es el primer elemento, madurez organizacional en torno al propósito. Y el segundo aspecto es la realización en el trabajo. Y la realización en el trabajo se mide a través de la evaluación del desempeño de tres dimensiones que son esenciales para potenciar la realización y el empoderamiento de las personas. Y son las dimensiones que nos permiten activar el propósito. Quienes conocen este modelo, voy a repetirlo, para quienes no lo conocen, van a ver que las variables son pero de absoluto sentido común, de absoluto sentido común. No hay nada nuevo, ¿no? Pero en el sentido común muchas veces está el conocimiento más poderoso que a veces olvidamos y que no ponemos al centro de lo que hacemos. Y estas tres dimensiones son relaciones significativas. Esto es clave, porque podemos tener tremendas estrategias, podemos tener organizaciones probablemente con razones de existir muy movilizadoras, pero si no cuidamos las relaciones que tenemos al interior del trabajo, si las personas, si los líderes no se preocupan de construir relaciones significativas, espacios seguros de confianza, de desafío, de crecimiento, de aprendizaje, difícilmente podemos avanzar. Relaciones significativas. El segundo elemento es sentido de impacto y contribución.
Esto significa que tanto las personas como la organización sientan que aquello que hacen genera un impacto positivo para ellos mismos, para sus equipos, para la empresa, para la comunidad, para la sociedad, para el país. Ahí nos podemos ir desde pequeños a grandes impactos. Y el tercer elemento es crecimiento y desarrollo. Podemos crecer, podemos desarrollarnos, es un lugar que nos permite desafiarnos continuamente. Ayer estaba en una reunión con Mercado Libre y me llamó mucho la atención cómo ellos están desafiando a sus equipos a integrar la inteligencia artificial para crecer y desarrollarse, entendiendo que detrás de la incorporación de la inteligencia artificial hay mucho miedo. Hay miedo a quedar obsoleto, hay miedo a perder el trabajo y por lo tanto, ¿para qué me podría involucrar yo en tareas de creación y de innovación con la inteligencia artificial si tal vez lo que yo cree mañana me haga perder mi trabajo? Y me pareció súper interesante la formulación que hacían porque decían, invitamos a los equipos a que sea realmente una oportunidad de crecimiento, sobre todo a los jóvenes. ¿Por qué no nos ayudan a hacer que esa tarea que ya conocen, que ya no les va a permitir aprender más, podamos replicarla y utilizamos la inteligencia y también usamos nuestras capacidades para hacer cosas distintas, para reinventar, repensar lo que hacemos y lo que desarrollamos? Me pareció interesante ponerle ese como mindset de crecimiento a la posibilidad de incorporar la inteligencia artificial. Eso también es crecimiento y desarrollo. El indicador es súper exigente y aquí Aaron nos invitó a ser muy exigentes. Así se construye también en Estados Unidos el índice de propósito y es el índice de propósito y la realización en el trabajo existe si las 3 dimensiones tienen nota 6 o 7. Si alguna dimensión no está en ese nivel de desempeño, no hay realización. Porque yo puedo sentir que genero impacto y que crezco, pero si tengo relaciones significativas voy a ir bien complicada al trabajo todos los días. O voy a ir sin ganas, o voy a ir triste, o voy a ir enojada, o voy a ir frustrada, o no voy a ir, ¿no? Entonces las 3 se tienen que dar. Ese es el modelo y probablemente es lo que está más anclado detrás de los procesos de transformación cultural y de conciencia del liderazgo que creemos que es fundamental impulsar. La muestra, después la pueden ver, pero es una muestra importante, fueron 500 casos. ¿Se pueden hacer muestras más grandes? Por supuesto que sí. Esta es una primera medición a nivel de región metropolitana y también regiones. Y de nuevo, si bien esta es la visión de trabajadores de distintas empresas, esto puede ser muy distinto en la realidad de cada organización en particular. Vamos a los resultados, ¿sí? Redoble de tambores. Y vamos a partir, esto para ponerle más emoción, a la madurez organizacional en torno al propósito. ¿Cuánto hemos avanzado las empresas en incorporar, en integrar profundamente? A mí me pasa que muchas veces estamos en algunas reuniones más como ampliadas y se dice, no, bueno, porque la moda del propósito, obviamente que nosotros que creemos profundamente en el poder transformador del propósito, así como que nos da un poco de, esto no es así, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que el propósito es fundamental, la construcción de sentido es fundamental para movilizar a las empresas y a las personas. La pregunta es si lo estamos haciendo bien o mal. Y es más fácil no hacerse cargo del sentido, es más fácil no hacerse cargo de la reflexión que permite como enfocar los esfuerzos y plantearnos las metas, pero de un lugar donde no es simplemente transaccional, sino un lugar que nos permite movilizarnos con convicción. Esto toma un poco más de tiempo, pero es profundamente transformador. Y estamos convencidos que así tiene que ser. Bueno, ¿dónde estamos? Progresando. Le pusimos una escala. Iniciación convencional sería no tenemos ni propósito. Iniciación lo tenemos comunicado, pero no mucho más. Progresando, hemos avanzado en las dimensiones, pero tenemos desafíos claros. Si ustedes se fijan, el conocimiento del propósito, las personas que trabajan en las empresas dicen que conocen el propósito de la organización. Después podríamos discutir si es propósito o no es propósito. Cuando hacemos el doble clic, algunos propósitos son como objetivos o misiones, no necesariamente propósitos. Pero en general, las personas dicen, sí, yo sé cuál es el propósito, yo sé cuál es la razón de existir de mi empresa, yo sé cuál es el impacto que pretende generar, pero cuando nos vamos a la activación y a la identificación, ya nos encontramos
con notas más bajas. Y nos vamos a ir un poquitito más al detalle. En conocimiento, el 79% dice conocer el propósito de las organizaciones y las empresas grandes han hecho un trabajo o han logrado hacer un trabajo mayor. En general, las personas que trabajan en empresas grandes reconocen de mejor manera, probablemente porque tienen mejores mecanismos también de comunicación, tienen más esfuerzos de comunicación externa también, no sé, se comunica hacia adentro, pero se comunica hacia afuera, y ahí hay un mayor avance. Cuando nos vamos al mundo de la activación, se me olvidó decirles algo súper importante. La muestra de los 500 casos es de trabajadores, donde hay algunos líderes, pero nosotros hicimos una parte de este estudio, las preguntas más importantes, también con gerentes y directores de empresas. ¿Ya? Lo hicimos en un estudio aparte, fuimos a contactar y ahí tuvimos a 164 directores y gerentes de empresas. Entonces hay varios datos que van a estar comparados y es bien interesante cómo se produce la brecha. No sé si vieron el estudio de Price sobre confianza, que hacía la comparación de la confianza de los líderes, directivos, trabajadores y después consumidores, donde también la brecha es muy grande. Acá se repite, lo vamos a seguir viendo después en los datos. Pero ¿qué es lo que encontramos acá? Acá no es donde sean las brechas más grandes, es que todavía tenemos espacio importante para crecer en términos del involucramiento de los trabajadores. ¿Cómo los involucramos? Y acá la pregunta es, ¿con pura comunicación informativa o con verdadero involucramiento? ¿Cómo involucramos a las personas en un sentido para que le haga sentido a ellos? Ayer también estaba con otra empresa que había hecho un esfuerzo enorme por fortalecer las comunicaciones a los equipos aguas abajo, a los equipos de venta. Y desarrolló una tecnología fantástica y tiene un sistema maravilloso para comunicar información. Pero la sensación de las personas es que se había debilitado la comunicación porque es una comunicación sin involucramiento entre las personas, ¿no? Entonces es un desafío. ¿Existe un liderazgo claro para darle vía? ¿Los líderes sienten que sí? Los trabajadores sienten que no. Entonces la pregunta es ¿cómo podemos distribuir ese liderazgo? De manera que realmente se sienta que hay líderes movilizando. Hay organizaciones en las cuales hay embajadores en distintos grupos, no solamente los líderes tradicionales jerárquicos, sino que se distribuye el liderazgo para movilizar el propósito. La forma en que la empresa hace su negocio refleja lo que se busca alcanzar. Yo creo que acá tenemos las tradicionales tensiones entre a veces los objetivos de corto plazo y los objetivos de largo plazo, que debieran estar completamente integrados. No debiera ser, por supuesto que una empresa necesita cumplir los objetivos del día a día, pero también cuidar los objetivos del mediano y del largo plazo, y aquí hay cosas que todavía se pueden mejorar. Y el reconocimiento, que aparece como la dimensión más débil en el estudio del estado del arte del propósito, también aparece lo mismo. Es decir, acá instalamos, comunicamos, pero ¿qué hacemos para reconocer, para reforzar el compromiso, el impacto de las personas en torno al propósito? Aquí podemos mejorar. Activación. Y el último, que es identificación, acá los números son un poco más bajitos. Cuando vemos los detalles de las dimensiones que evaluamos, hay una mayor evaluación o una mejor evaluación en torno a que el propósito de la organización me motiva a hacer el trabajo. Eso es también en el estado del arte del propósito, uno de los principales impactos positivos del propósito. Quienes han desarrollado propósitos en las organizaciones sienten que el mayor impacto que ha tenido tiene que ver en el orgullo, en la motivación de los trabajadores con la organización. ¿El propósito de mi empresa me representa, se conecta conmigo? Ahí todavía tenemos un gap grande. Y la conexión, de nuevo, no se da solo por información. No es que uno pueda regalarle el propósito de la empresa y que una persona lo abrace como si fuera propio. Nosotros trabajamos con algunas empresas y es muy bonito porque los dueños dicen, esto es el ejemplo de Hernán Garcés, que tiene Garcés Fruit, la empresa de cereza, y él dice, el propósito de la organización soy yo. Ese es el nivel de identificación, ¿no? Eso es lo que uno esperaría, es como, este propósito soy casi yo. Pero no es. Cada una de las personas tiene su propio propósito y puede conectar con el propósito de la organización. Y los jóvenes, acá tenemos una brecha más grande. Y el último tema lo quisimos poner porque en un mundo de mucha vorágine, de mucha presión, de mucha aceleración, de mucha exigencia por la agilidad de las organizaciones,
los espacios de reflexión son muy escasos. Y a veces pensamos que esto puede restarnos productividad, pero por el contrario, los espacios de... Gracias, porque me estoy súper atorando. Gracias. Los espacios de reflexión logran convocar, aglutinar y movilizar desde algo mucho más profundo que simplemente una tarea. Entonces, este punto a nosotros nos parece muy importante. Es algo que hemos rescatado cuando trabajamos en los talleres de propósito personal, por ejemplo. Una de las cosas que las personas más destacan como evaluación positiva del proceso es esa pausa, es ese espacio de reflexión, es ese paso de conversación profunda que permite construir relaciones, que permite reenfocar el impacto y que permite sentir que uno está creciendo, porque en las conversaciones uno siempre aprende de otros, ¿no? Entonces, es importante que volvamos a poner valor en estos espacios que nos ayudan a potenciar el propósito. Eso con la madurez organizacional del propósito, y nos vamos a ir ahora a la realización con el trabajo, que probablemente esta es la información más dura que tenemos, más movilizadora y que más nos impulsa a tener una responsabilidad respecto de lo que podemos hacer. En Estados Unidos, el 66%, este mismo indicador, el 66% de las personas que trabajan no se sienten realizadas en el trabajo, desde este indicador. En Chile, esto es un poco mayor. El 73% no se siente realizada en el trabajo. Y si lo abrimos, acá está en el positivo. El 27% sí. El 27% de las personas siente que las 3 dimensiones que evaluamos tienen un alto desempeño. Pero el resto, no. O falta una, o faltan 2, o faltan las 3. Y esta es la evaluación de cada una de las dimensiones. En general, tienen un desempeño bien parecido. Si se fijan, probablemente la más débil es crecimiento-desarrollo. La sensación de que puedo crecer, de que puedo desarrollarme en la organización es algo más débil que las otras. Y mi pregunta es, ¿y si estamos tratando de impulsar el crecimiento y el desarrollo del país y las empresas? Y las personas sienten que no están teniendo espacios para crecer y desarrollarse, que no significa simplemente tener una mayor remuneración o un cargo jerárquico, sino que desafiarse, profundamente sentir que aprendo, que puedo desafiarme a cosas nuevas, que puedo ir más allá del statu quo, que puedo salir de mi zona de confort, que puedo desarrollar y tener otras responsabilidades. Ese aspecto es fundamental. Si las personas no sienten que pueden crecer y desarrollarse, ¿cómo nos van a permitir realmente empoderar, potenciar y multiplicar el crecimiento de las empresas? Y las diferencias son interesantes. Los jóvenes se sienten menos realizados, un 21% versus un 35%. Las personas adultas también cambian las exigencias, lo hemos visto en lo que esperan los jóvenes versus lo que esperan aquellos, pero tampoco es que tengamos una gran realización en los segmentos mayores, ¿no? Es más alta, pero algo nos está faltando. Cuando miramos el tamaño de las empresas más grandes están teniendo más recursos para poder construir este sentido de realización. Y la modalidad que ya cada vez es más escasa, híbrida, ¿no es cierto?, flexible, también genera un poco más de realización que aquella que es presencial. Pero esta es la diferencia más brutal. Esto es lo que ocurre entre los directivos y gerentes. Yo voy a asumir que todos acá tienen un rol directivo. Nosotros somos un grupo muy privilegiado en temas de realización. Probablemente, por lo mismo, tenemos que ser más conscientes de lo que le pasa al resto. Lo que nosotros sentimos no es lo que siente el resto de las personas que son parte de la organización. Y por lo tanto, estamos como en el mejor lugar. Es un tema de realmente conectar con lo que le pasa a otros. No porque nosotros estemos bien, el resto de las personas necesariamente están tan bien como lo estamos nosotros. Porque uno podría decir, esto está completo, esto es outstanding, ¿no? Aquí se ha hecho bien. ¿Qué de eso podemos replicar en el resto de los grupos, en las segundas líneas, en los grupos de trabajadores, para que realmente reforcemos la realización en el trabajo? Y aquí está la comparación
entre las distintas dimensiones. Como vemos, esto ocurre tanto en las relaciones significativas como en el impacto y contribución y como en el crecimiento y desarrollo. Y uno pensaría que tal vez esto debiera ser una escala un poco más continua, ¿no? Que entre directivos y jefaturas y profesionales como que no fuera tan grande la brecha. Es grande. Por lo tanto, tenemos un tremendo desafío ahí. Vamos a invitar después a la Vivi y a Andrés a que nos cuenten cómo ven este desafío, qué podemos hacer con esto. Y si nos vamos haciendo un poquito de doble clic en relaciones, impacto, medimos algunos temas que están vinculados con unas y otras variables. A nivel de relaciones significativas, los temas que más debiéramos reforzar tienen que ver con los espacios para construir un poco más de cercanía. Esto no significa que seamos todos amigos en el trabajo. Significa que nos conozcamos un poco más, que seamos un poco más que un nombre, cargo o tarea, que seamos personas, porque somos indivisibles y tenemos historia. Y cuando ponemos nuestras historias al servicio de nuestro trabajo, somos mucho más poderosos en el trabajo. También significa que los líderes tengamos un rol, nosotros le llamamos el líder como coach versus el líder transaccional. El líder como coach pone al centro el desarrollo del máximo potencial de cada una de las personas que tiene frente a sí. Y eso implica habilitar espacio para que las personas que son parte de cada equipo se sientan que tienen un espacio para desarrollar estas tres dimensiones. No significa dar en bandeja las relaciones significativas del impacto y crecimiento, significa empoderar mutuamente, es un trabajo bidireccional. Yo pongo al servicio la posibilidad de que esto se desarrolle y espero que tú seas activo construyendo relaciones, impacto y crecimiento, ¿no? Y eso yo creo que es una cultura que tenemos que construir. Todavía estamos en un país en donde es una cultura que se espera mucho que la empresa lo haga todo y a veces nosotros mismos no nos tomamos el lugar de liderazgo y de empoderamiento para poder habilitar esos espacios. Eso es clave. A nivel de impacto y contribución, que es la dimensión tal vez más desarrollada, las personas en general sienten que lo que hacen tiene un valor para las empresas. Pero a las empresas nos pasa que se nos olvida visibilizar y reconocer el impacto de lo que las personas hacen. Aquí yo lo he contado en otras ocasiones, pero es una infidencia de Alma Brand. Nosotros encontramos que tenemos un súper propósito y que generamos un altísimo impacto. La dimensión más débil cuando la evaluamos en nuestro equipo es esa. Es como tan obvia que no la comunicamos, que no le damos el espacio suficiente para visibilizarlo, para mostrarlo lo que hace la Isi, la Andrea, la Cristi, la Alicia, etcétera, para mostrar lo que estamos haciendo como organización y para mostrar lo que cada persona hace. También el otro día estábamos en una empresa, que está aquí la líder de esa empresa, que es vinculación, no sé si está la Caro, no sé si puedo contar una infidencia, allá está la Caro. Y definieron su propósito, e hicimos un ejercicio que tenía que ver con levantar aquellos aspectos que generaban orgullo de lo que había hecho la organización y de lo que había hecho cada uno y que estaban vinculados al propósito. El primer ejercicio lo hicieron al tiro. Las cosas que ha hecho la organización, lista, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, montones. Y después cuando dijo, ya, bueno, y ahora vamos a hablar de lo que cada uno ha hecho, como que empezaron a hacer otras cosas. Era como, ¿en verdad vamos a hablar de nosotros? ¿De lo que yo hago? Sí, de lo que tú haces. Y es muy bonito lo que ocurre cuando cada uno puede ver cómo aporta o cuál es el impacto que uno genera en la organización para el propósito que tiene una empresa. Y por último, crecimiento y desarrollo, que es la dimensión menos desarrollada. Aquí tenemos más desafíos. No es fácil construir posibilidades de movilidad interna en todas las organizaciones, pero sin duda acá hay una expectativa que pareciera ser necesario descubrir cómo potenciar. Pero también existen cosas más simples. Esta idea de que mi trabajo favorece el desarrollo profesional y personal. Igual es como hasta rara la pregunta, como si fuera separado. Me voy a desarrollar como profesional y no como persona. ¿Cómo lo hacemos para que esto se sienta y se viva como algo realmente integrado, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que las personas puedan asumir nuevas responsabilidades? No voy a contar la persona, pero en Alma también tenemos una persona, bueno, les puedo contar la persona. La Pauli. La Pauli organiza todo lo que son los estudios, convoca a las personas a participar de los estudios. Y nosotros estábamos haciendo muchas actividades que tenían que ver con convocar profesionales, hacer estas actividades.
y por esas cosas bien raras de la vida nunca se nos había ocurrido que en realidad ella era la persona que nos debiera ayudar. Y hablamos con ella y dijimos, Pauli, estamos con esto, en verdad nosotros no sabemos tanto cómo hacerlo, ¿crees tú que podrías participar más activamente de esta? Pero en 2 segundos tenía 85 cosas que estábamos haciendo mal y que podíamos hacer mejor. Y desde ese minuto en adelante, claramente hemos podido trabajar mucho mejor esos procesos. Y fue una responsabilidad, un desafío nuevo. Y el otro día ella contaba que una de las cosas que la hacía sentir orgullosa de este semestre era ese cambio. Les pongo estos ejemplos porque son ejemplos en realidad para las organizaciones, pero son cosas pequeñas que podemos hacer para poder, desde los liderazgos, desde los equipos, para poder fortalecer la realización en el trabajo. Y lo último que quiero decir con este tema, antes de pasar a las conclusiones y al último dato, es que en un contexto de mucho caos, de mucho pesimismo, de mucha desesperanza, yo veo las noticias o los estudios sobre los chilenos, también sobre los desafíos de transformación, la posibilidad de sentarnos conscientemente desde un propósito que nos haga sentido es algo que nos permite enfrentar el caos, la incertidumbre, las dificultades, la transformación con cierta certeza, ¿no? No es la certeza de lo que va a ocurrir, ni de lo que va a pasar, ni de lo que vamos a lograr, pero es la certeza del para qué, de por qué tiene sentido hacerlo, independiente de que no sepamos exactamente a dónde vamos a llegar, pero sin saber a dónde vamos a llegar y sin saber qué es lo que vale la pena hacer ese recorrido porque tiene sentido para nosotros y para todos los equipos. Este es el último dato y me voy a las conclusiones, pero este dato a mí me encanta porque mezcla otra información respecto del impacto que uno podría decir tiene la realización en el trabajo. Quienes se sienten realizados en el trabajo, sí, versus quienes no se sienten realizados en el trabajo. ¿Y qué pasa con otros indicadores? Quienes se sienten realizados sienten que el propósito de la empresa lo representa y conecta muchísimo más. Miren la diferencia. La disposición a recomendar trabajar en la organización es muchísimo mayor. Y la disposición a permanecer, me gusta más que permanecer que retener, es como la idea de que puedo proyectarme, que puedo seguir evolucionando en este lugar, es muchísimo más alta. Entonces vale la pena, de verdad que vale la pena tomarse el tiempo, tener estos espacios de reflexión, construir sentido y construir relaciones, impacto y crecimiento en la manera de interactuar y con la manera también de liderar. ¿Qué desafíos vemos? Muy cortitos porque quiero dejar a Aaron más bien entregándonos las posibilidades de solución a este dolor. Es que tenemos el desafío de fortalecer la realización. Esto que parece algo tal vez de una dimensión no profesional es fundamental para acelerar la productividad en las empresas. Y de verdad que no tenemos que invertir solo en infraestructura, no tenemos que invertir solo en I+D, tenemos que invertir en sentido y en motivación para las personas que trabajan dentro de la organización. Es clave acortar la brecha. Nosotros somos unos privilegiados. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos nosotros que podemos distribuirle al resto conscientemente en todos los espacios de interacción que tenemos con los equipos? En medio de la presión y de la exigencia por resultado, es clave incorporar espacios de reflexión. Es clave. En ese acelere, esos espacios de sentido, reflexión y conversación permiten construir una motivación, una claridad, un foco mucho más poderoso. Y por último, conectar con el propósito personal es algo muy movilizador. Lo pusimos con el ejemplo de Copec, pero ese es el propósito de Copec como organización. Pero si a ese propósito se le suman los propósitos de las más de 14.000 personas que trabajan en esa organización, y pensemos en cada una de las organizaciones en las cuales ustedes trabajan, y cada persona que está en ese lugar siente que tiene un sentido de propósito, que lo mueve, que le hace sentido, que tiene que ver con su historia de vida, que tiene que ver con aquel espacio único donde quiere aportar a contribuir a algo mejor en el mundo, y eso se conecta con la empresa, ahí se produce la magia de la transformación. Wonderful. Good morning. We've got this fancy technology where I wish it was in like 5 languages. That would be even more fun. But we at least have 2. I am so proud of this work. I mean, we did in the United States 10 years of studies, and I think this is what we've done now in Chile. I think is better than the research we did in the U.S., and I think it provides some real insights about how we can go about doing this. One of the things that I really value is actually like how you see this. So before I
share my perspective. I'd love to just ask all of you, what stood out to you in the presentation? What moved you? What surprised you? Anyone willing to just share in English or Spanish? What stood out to you? And I'll stand here for 5 hours if no one talks. So, not 6 hours, but 5 I will do. Yes, please. Hola. Hace poco leí un titular de un estudio realizado por otra agencia de estudios que ahora sí. Perfecto. Hace poco leí un titular de otra agencia. I read another headline about a study made by another agency that said that the Chilean people think that the Chileans are, I don't know how to say this in English, desasiado, like desasiado, desasiados, sucios, dirty people with antidepressive. Decía que la gente, los chilenos eran, si uno pudiera personificar al chileno tipo, ¿cierto? Si pudiera personificar al chileno tipo, sería una persona desasiada que toma antidepresivos. Eso decía ese estudio. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos conectar la falta de propósito en el trabajo con la visión que tienen los chilenos de los propios chilenos? ¿Cómo crees tú que esa falta de propósito hoy en día nos está haciendo vernos a nosotros mismos como depresivos desasiados? Thank you. For me, what really stood out was the need for reflection spaces. We don't have those instances. It's like you get to work in the morning if you go to the office, and you have to like undress from your humanity, and you have to be someone that has to be productive, efficient, and a lot of other things related to the task. But we forget that we are people, and I think that the reflection spaces are really important, and I didn't have it that clear. Yeah. Thank you. Who else? Up in the back. Give you some steps there. Gracias. Sí, yo hablaré en español más fácil. Me llamó la atención el poco sentido positivo que tienen los jóvenes respecto al propósito y la identificación con el propósito en las empresas, pensando que los jóvenes, las nuevas generaciones, son quienes más buscan conectar su vida personal con la profesional. Y por otro lado, como los de mayor edad sentían mayor identificación. Y mi hipótesis frente a eso es que quizás son quienes ocupan puestos de mayor dirección en las empresas y los hace sentirse más identificados, más resueltos con donde quieren estar también. I'll quickly respond to that comment. I think it's interesting. I think most people assume young people are full of hope and optimism, and they care about purpose, and they put that on their social media. So everyone sort of looks at that. But when we go back to the comment before yours, it's really tied to reflection. And what you tend to see is that as people get older, they spend more time reflecting, and they put things in more perspective, and they're able to actually process it. So while you may not sort of see it in social media or in the press, the reality is, as you get older, you tend to recognize the importance of reflection and you do it more, whereas when you're younger, you just go, 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 go. And that's actually, I believe, the biggest variable there. I think the second is what you said, which has to do with, where you are in an organization. But I think a lot of it really has to do with the wisdom of stopping and reflecting more often. Anyone else have anything that stood out to them? Yes, please.
Hi. For me, the most concerned thing is the disconnection between the managers and directives and the Yeah. people. It's like we've been working in two different companies, not in the same. Yep. We know we have different roles and functions in our places, but I think this is something to do with connecting with people. Those who has high range need to connect more with the people because it's like we're not working together in the same organization. That's Who else was struck by that? must for concern for me. Yeah. Yep. Thank you. I think there's one more comment and then we'll... Yo 100% español, ¿ya? Me llama la atención el estudio y no tanto por los indicadores a la base que muestra, sino que porque ocurre mucho que se instala que el propósito tiene que estar movilizado desde las gerencias de personas. Es decir, somos nosotros los que tenemos que ir con la bandera al propósito y muchas veces ocurre que cuando baja a los líderes, estos lo ven como instrumentalizado, es decir, con cómo haces de esto algo práctico. Y el propósito es intangible, el propósito es algo que tú te moviliza interiormente. Y es muy difícil traducir eso en talleres de liderazgo, en webinar, en conversaciones, en reflexiones, porque pareciera que la alta dirección en muchas organizaciones no está dispuesta a reflexionar, está dispuesta a hacer accountabilities. Y no sé si hoy día hay espacios para hacer accountabilities de propósito. Y ese es mi principal cuestionamiento. Thank you. It's there's so much rich insight in there, and I love the comments people made. I wanted to share before we go to our panel just a few observations I've had about this. I think the first is just 73% of people being unfulfilled at work is not a business problem; it's a moral problem. It's an ethical problem. It is a business problem too, but it really is a moral and ethical problem because of what that does to human beings, what it does to their families, what it does to their communities, and yes, what it does to their work. So this is not a nice to have, this is a must have. My last company was called Imperative for that reason. It's an imperative that we address this. There's a couple of things that I've seen that I really think are behind this that are very simple in understanding how do we start to close this gap. There's a lot of hard things, but I think there's some really simple things. The first is, and this speaks also to why there's such a big gap between executive and sort of the rest of the team. The number one predictor we've found of fulfillment is whether or not people know what fulfills them. Most people don't know what fulfills them, and therefore it's not surprising that they aren't fulfilled. Not just because they don't know what to do, but they also don't appreciate things that actually are fulfilling to them because they're not able to put them in the bucket. So the way our minds work is that you actually create, it's called psychological scaffolding, which is like your cubby holes for all of your different emotions and things that you're processing. And if you don't know what your personal fulfillment is, as things are happening, you don't know how to store that and create value out of that. But when you actually know your purpose, if you know what fulfills you, it increases your odds of feeling fulfilled by 3 times. Like that is such a simple, easy way that we can help so many people is with that self-awareness. And who do we tend to do that work with? The executives. But it's not hard. It takes, hours, not days. It doesn't take millions of dollars. Like just to be able to help people throughout the entire organization have that self-awareness so they can have those drawers where they can store the value. And if they're walking around, you picture them like, working behind them, they have all those drawers. And as they're doing things, they put that value in. The second piece is reflection. I know sometimes it's obvious, but it's also startling just to realize nothing in this world has meaning. Nothing inherently has meaning. We as human beings create meaning. It's an active process of saying that is blue, right? It's not inherently blue, it's because we say it's blue is what makes it blue. And the same thing is true with our work, same thing is true as we process our relationships, our impact, our growth. If we don't process it, we're not putting them in the cubbies. And to your point, if we're constantly going, and we don't have space for reflection, we never actually find value in things we're doing, even if those things are inherently of value. Because most people can find meaning if they're given the space and asked to actually take those moments at the end of the day and put them into their drawer. This is especially true, again, executives tend to have more of that space.
the more junior people in an organization tend to be more squeezed and not have the space and time for reflection. And where executives tend to have more settings where reflection is built into meetings and conversation. With more junior people, often there isn't space made sort of in work itself for those moments of reflection. And now with social media, with podcasts, with all the things we're doing, the times like going to work, we're no longer spending that time reflecting it, we're consuming content. We're not spending that space putting it into our bucket. Does that make sense? The final piece, and this is where my work in the United States is really focused, is of relationships impacting growth. I think relationships is the most important one, as I've seen it. You need all three, but relationships are the most important one. When we have positive relationships, it enables us actually to do that reflection work because we tend to do it with other people. And how many times when you have a bad day and you go home to your partner and you complain, is it about like what you did or somebody who made you unhappy? It's generally about somebody. My wife never talks about her work other than the people. Like, that's the way it is. And that's not her, that's just the way, that's where our complaints are, that's where our challenges are, is around usually the people side of it. But what's amazing is if you actually have friends at work and if you spent 10 minutes just sharing frustration with a colleague, you immediately just feel better. You just have to process it and let it go. But if we don't have that kind of space in partnership, and that kind of reflection requires someone to hear it. To just think through your complaints doesn't actually get rid of it. You need to be able to like put it out there. And I think again, when we think about senior and junior, we don't really create space for relationships for more junior people, whereas a lot more of the work of senior executives is social and interactive by nature, just the way in which it is. And I want to just close with the three things that are necessary for the kind of relationships we're talking about. And this is not just at work. This is with your friends, your family, your children, whoever, your grandchildren. Three things, and they really are as simple as relationships impacting growth. The first is you need positive relationships. That doesn't mean you don't complain, but it means that in general, when you leave a conversation with each other, you leave energized. If you have people in your life where you talk to them and you leave de-energized, generally not the best relationship. It's finding the people who leave you energized, not energy vampires, we call them. And some people are energy vampires for everybody, but sometimes it's just a question of your two personalities. But you need people who, when you meet with them, whether it's for coffee, a meeting, like you get that lift, right? And again, it's not that there aren't problems, it's just that you're in the effort of moving forward. The second one is consistent. So to build trust and to build that kind of value, you can't just talk every 4 months. You need to have that consistency so that it's something that you can track someone's emotional state and sort of generally know what's going on in their lives so that you have that sense of connection to them. Otherwise, you have great interactions, but you're not actually building the connection because that's done over time. This is one of my problems with my dad if we were doing therapy right now. Like, love my dad, we don't talk often enough, we don't really know what's going on in each other's lives, so we don't feel connected, right? When we do connect, it's great, but if we don't do that consistently, I don't feel connected to him as a result. So that's positive, consistent, and then vulnerable. You have to cry at least 4 times a day at work. No, I'm just kidding. Vulnerability has nothing to do with that at all. People hear that word and they think it's like, oh, no, it's not appropriate. Vulnerable just means, to your point, being a frickin' human being. Just being able to actually say what's on your mind, how you're feeling, what's going on, and being able to just be authentic and real. So if you have people you work with a lot, but there's no authenticity and connection between you around what's really going on with you, even if you're positive and you connect all the time, if you don't have that vulnerability, you're not building what you psychologically need. Make sense? So positive, consistent, vulnerable. Think about it at work. Start with your family. Start with your friends. Think about it in terms of work. And think about it in work, how are we setting up an environment that enables those 3 things to happen? Because I think especially for the more junior people in an organization, we do not create the space for that to be possible. And then we're surprised when they don't have the relationships. And I just want to challenge you, the 73%, this is really a huge problem. And I just always go back to like, what's it like for the 5-year-old kid when their parent comes home after a day of being unfulfilled? Just sort of picture that scene like it's in a movie. And then picture the scene where the parent is fulfilled when they come home and how different that experience is for that kid.
So this really, really matters, and just excited to work with you over the coming months and years to really look at one person at a time, like how do we start to turn this around? Not just for Chile, but so that we can create a tsunami of fulfillment that can wash over the entire world together. So thank you all for the incredible, brave work you're doing, and excited to be on this journey with you. Voy a invitar rápidamente, pero no por eso menos sentidamente, a Carolina León. Ella es periodista del Diario Financiero, fue premiada como mejor periodista de prensa, así que nos acompaña. Ella también es la especialista de F Personas, así que nos acompaña. Adelante, Carolina, en la conversación con nuestros panelistas. Un aplauso, por favor. Voy a invitar también a Viviana Zambrano. Viviana es ejecutiva de empresas multinacionales, tiene mucha experiencia en este tema, es directora de Africa Dream y además estuvo en el capítulo chileno, ¿cierto?, de Liderazgo Consciente. Bienvenida, Viviana, un aplauso también para ella. Hoy es Senior Director of Culture and People en Coca-Cola. Y nos acompaña también Andrés León. Tenemos dos leones para defender el propósito aquí, ¿ah? Un aplauso, Andrés. Hace unos días Aaron nos decía que su propósito aquí era despertar a los leones, ¿cierto? Para que defiendan a sus equipos, a las personas, a los stakeholders con los que están. Así que qué bueno que tenemos a Andrés. Andrés es abogado, también tiene un diplomado en recursos humanos, tiene mucha experiencia en grandes empresas nacionales, ¿cierto? En el mundo de la minería y hoy día como gerente corporativo de personas en ENAP. Gracias, Andrés, por estar acá. ¿Se escucha? Sí. Gracias, Cristian. Hoy, muchas gracias a todos por estar. Gracias a los excelentes panelistas. Gracias a Aaron. Great Reflection. No sé si les pasó a ustedes, pero siento que a raíz de los resultados que presentó Carolina y ahora escuchando a Aaron, siento que son muchas las tareas pendientes que tienen las organizaciones. Como que aquí yo siento que todos se fueron con tareas para la casa. Y me pasaba particularmente con la última parte de la reflexión de Aaron, que muchas de las reflexiones que él invita a hacer son reflexiones que en cierta forma la gente se hace de forma constante. No es un ejercicio desconocido de alguna otra forma. Pero ¿por qué cuesta tanto que esto permee a toda la organización y no se quede únicamente en los altos mandos en cierta forma? Parto contigo, Vivi. Primero, súper agradecida de estar hoy acá y como el propósito nos da licencia, Carola, para hablar en primera persona, mientras estaba ahí escuchando todo lo que se estaba hablando, tuve un flashback y dije, no sé, aproximadamente en el año 2010, yo empecé a explorar qué era esto del sentido de propósito en el mundo de las organizaciones. No conocía el Purpose Economy y digo en serio, fue un research. Con lo más parecido que me encontré fue con Meaningful Business y armamos una ruta de Meaningful Business en ese momento con una colega, con una gran amiga que es Janet Sproule. Invitamos a ejecutivos a hablar. Te estoy poniendo el 2010, 16 años atrás para poner esto en contexto. Y ya existía la inquietud. Después vino el capítulo chileno Capitalismo Consciente, siempre explorando qué hacer distinto, solo para mostrar que la respuesta no es fácil. Y en esas conversaciones tuvimos directores, tuvimos ejecutivos en primera línea de las organizaciones y yo, de hecho, tomé un paréntesis de unos meses porque dije, quiero hacer algo distinto, quiero ver en mi rol de ejecutivo en el mundo de personas, que las personas que entran a la empresa no tengan que dejar una parte de ellos afuera, porque alguien acá lo mencionó, es como que tenemos que vestirnos del profesional y dejar de ser una parte que primero es imposible de hacer, o sea, es como vivir medio esquizofrenizado. La verdad es que nadie puede y por eso es que lo pasa mal en el espacio de trabajo. Bueno, de ahí en adelante estoy acá. He sido muy afortunada, primero porque he estado en organizaciones donde esto está a la base y he tenido la suerte de poder escoger estar ahí. Entonces, comparto con ustedes esa gratitud, comparto la gratitud de poder conversar hoy sobre este tema. Creo que no es un tema fácil, pero tiene que ver con una intención. Y en el mundo de las organizaciones y en el mundo de los negocios hay también un recorrido y hay una evolución en las conversaciones y creo que hoy puede que sea más permeable
tal vez esto no habría sido una conversación posible años atrás, como no han sido otras posibles, de diversidad, de un montón de cosas. Como sociedad también hay una evolución, pero hoy día además es una necesidad, y es una necesidad de negocio. O sea, yo pensaba y le decía a Cristian, tuve la fortuna de revisar los resultados entre medio de las nubes, literalmente entre medio de las nubes. En turbulencia también, en unos cúmulos fantásticos, y le tomé fotos mientras veía los resultados y decía, qué inteligente puedo decir acá. Yo, la verdad es que no mucho, puedo compartir mi experiencia, pero lo que sí puedo traer a la mesa es que aquí hay una intención y claramente hacer negocios con propósito, no transaccionales, conectando con esa dimensión humana genuina, es una tremenda oportunidad. Y especialmente cuando estamos en este espacio de inteligencia artificial que uno dice, qué horror. Entonces, la primera es como qué horror, primero, no porque sea tan horroroso, porque va tan rápido que uno no tiene cómo conectarse fácilmente con eso. Pero nos pone el mejor espacio, porque el sentido de propósito, de verdad que yo no lo veo en la inteligencia artificial. Es la dimensión humana que podemos traer al mundo de las empresas. Entonces lo vamos a tener que trabajar. Y en ese contexto creo que hay una buena oportunidad. Y en esa dimensión humana, ¿dónde está la traba, el problema para que esto baje al resto de la organización? Porque claro, hay áreas de las empresas que están súper motivadas con este tema y lo tienen presente y funcionan en función de eso, valga la redundancia. Pero ¿por qué se hace ese ajuste entre los altos mandos y el resto? ¿Falta el conversar, el hacerlo parte completamente? ¿Qué falta? Puedo hablar desde una experiencia positiva. Yo creo que cuando este propósito no me sale la palabra correcta, pero se atraviesa la estrategia organizacional, baja correctamente. Y entre la gestión del desempeño, entre la gestión del desarrollo, entre las conversaciones del día a día. Soy afortunada porque puedo vivirlo así, porque estoy en una organización que lo articuló by the book, y es un privilegio. Entonces, sí se puede. Creo que tenemos que construir, los que estamos movilizados por esto, un buen business case para decir que esto hace sentido hacerlo así. Y también que se pueda hacer menos sofisticado, para que no parezca que solo las grandes empresas lo pueden hacer, y ahí conecto con lo que trae Aaron. Sí creo que aquí hay cosas súper simples y que a todos nos hacen bien y que parten por uno. Reconocer al humano que está al frente tuyo, que parte por saludarlo y verlo cada día y decir a esta persona, hola, ¿cómo estás? Y no esperar que haya un jefe, un líder o un gerente general que construya eso. Va a ser más difícil si es duro, si es que no viene de arriba, pero de abajo también se puede. Gracias, querida. Andrés, llevándote un poco a lo mismo, pero me gustaría linkearlo con algo que decía Carolina en su presentación. Ella hablaba de los líderes coach y los líderes transaccionales. Yo le voy a poner otro término. Existen los líderes y los jefes. ¿Qué tan crucial también es detectar eso en las organizaciones para reducir estas brechas justamente? Y muy en línea con lo que planteaba Viviana, ¿qué tan clave es detectar los liderazgos al interior de una organización que te ayuden a que todos remen en la misma línea, en cierta forma? Primero que nada, agradecer la posibilidad de estar aquí, de conocer a una prima que no conocía, así que muy bienvenida a la familia. La verdad es que el tema del liderazgo lo venimos trabajando y escuchando hace mucho tiempo. Y me quiero quedar con alguna de los comentarios de la Carola al inicio, de rescatar la importancia del sentido común. Los modelos, la gracia de los modelos es que de alguna manera ese sentido común lo convierten en 3 o 4 cosas que al estar ordenado te permite entender y poner en práctica ese sentido común. Les tengo una mala noticia. Como decía mi mamá, el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, la verdad es que tiene de bueno y de malo. Pero también mi madre decía, conversando se entiende la gente. Que no puede ser más de sentido común, pero que no nos damos esa instancia, que no generamos las oportunidades en las organizaciones para que se generen esas conversaciones. Y yo creo que ahí sí hay una responsabilidad desde el liderazgo, pero requiere ciertas características del líder. El líder
aquellos en los que yo no creo desde hace mucho tiempo, el líder que tiene todas las respuestas, el líder que es la estrella, es el que más sabe de este negocio y por lo tanto solo da instrucciones, porque sabe todo. Yo estoy absolutamente convencido, porque seguramente soy el más viejo de acá, que lo que triunfa y lo que hace que las organizaciones avancen es generar una red de aportes al interior de la empresa, donde tú te vas apoyando en aquello que el del lado tiene y que tú no tienes, pero que lo puedes compartir. Y ese compartir habilidades, capacidades, crecimiento, historia. Y ahí volvemos a el sentido y el propósito. ¿Quién soy yo? ¿Qué me interesa hacer de mi vida? Y cómo yo, como persona, puedo ser un aporte a la empresa. Y a ti, como persona. El trabajo, yo creo que es muy importante darle hablábamos de desarrollo, de crecimiento al interior de las empresas. El tener trabajo es un privilegio, más si vemos los números que lamentablemente estamos viviendo hoy y que creo que nos juegan en contra de lo que estamos también presentando. Pero tener un trabajo donde además yo me siento parte de la empresa en la que estoy y yo siento que sé qué parte de la oración soy, cómo aporto a ese resultado global de la empresa y lo entiendo y lo conozco, es lo que realmente hace que yo dé lo más que puedo dar. Y ahí, para que eso ocurra, necesitamos líderes humildes, líderes que permitan que las decisiones de la empresa se tomen en un conjunto y que puedan aportar distintas miradas y distintas aristas a la solución de un problema. La mejor solución para un problema es la que tiene más aristas consideradas al momento de tomar la decisión. Lo que no significa dejar y demorar la decisión. A todos nos pagan para tomar decisiones, pero tomémoslas considerando los efectos, los riesgos y cuándo, con todos los que podamos al momento que hay que tomar la decisión. Entonces, ¿por qué es importante el liderazgo? Es básico para cualquiera de estas cosas que estamos hablando. Pero ese liderazgo, no el que se la sabe toda y dice, este es el camino, pónganse en fila. Eso, hoy día, el mundo cambió, Chile cambió y las empresas están cambiando. El liderazgo que construye redes, en cierta forma, esa es la clave. Y relacionándolo un poco a eso y mezclándolo un poco con lo que yo misma he visto como periodista en Diario Financiero, cubriendo temas laborales, algo que nos cuesta mucho es visibilizar las buenas ideas que están haciendo las empresas. Hay cierta resistencia a contar lo que están haciendo. El problema es que básicamente las buenas ideas hay que contarlas para copiarlas. Eso creo yo, no sé qué opinan ustedes. Llevándolo justamente a ese plano, me gustaría ir aterrizando un poco qué iniciativas, medidas han hecho para avanzar en torno a este tema. Parto por ti, Viviana. Primero, hay una ventaja, que la gente que trabaja en la función de persona tendemos a ser bastante habladores y colaboradores. Entonces ahí nos compartimos cosas, tal vez nos compartimos las que funcionan y aquí también es importante compartir las que no funcionan. Sigan compartiendo todo, es la clave. Tenemos que compartir todo y seguimos y lo hacemos. Una cosa que a nosotros y que nos ha funcionado en la empresa en la que estoy es desafiar el modelo de liderazgo. Primero, líderes somos todos. Hay personas que tienen un rol de gestionar equipos, pero el liderazgo es ejercido por todos, es liderazgo de influencia, tengas un equipo a cargo o no lo tengas. Entonces eso setea cierta definición de expectativas que al final son para todos iguales. Y eso significa que hay una mirada de todos los que trabajan en la empresa que es distinta. Dejamos de ser pasivos, porque en la gráfica que veíamos, el grupo de directivos es el que tiene la mejor conexión con el propósito, pero además es el grupo más minoritario y eso significa que abajo es terrorífico porque no sabemos qué está pasando. Si planteamos esto de una manera diferente, vamos a poner una conversación en todos los lugares y no solo en alguna esfera. Eso como primera cosa. Segundo, el líder es un habilitador, o sea, con una pirámide invertida. O sea, el líder está para hacer... Yo en mi rol de líder tengo una conversación y te pregunto qué necesitas que haga para que tú puedas hacer tu trabajo. No te doy una instrucción.
tengo muchas responsabilidades, voy a setear el camino, pero estoy para hacer que las cosas sean más fáciles. Esas cosas requieren primero que yo entienda quién eres, qué te está pasando, la dimensión humana, es traer la persona al lugar de trabajo, conocer al otro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, no, hay un modelo de gestión de desempeño, que ni siquiera le llamamos así, es un habilitador del desempeño. Eso es una buena práctica. Entonces lo estoy compartiendo acá, no quiero contar todo, pero se pueden hacer cosas. Para mí lo clave es cambiar la ecuación de qué considero un líder. Perfecto. Andrés, me hablaste harto del liderazgo, así que me imagino que por ahí viene cargada la fórmula. Sí, yo le doy un peso muy importante. Pero ese liderazgo requiere, como decíamos, cierta forma de ser ejercido, pero también tiene que entender que los grandes objetivos los hacemos todos. ¿Ah? Todos hemos repetido el clima en las empresas, lo hacemos todos. Pero hay que generar las instancias para que los todos puedan participar de esa creación del futuro, de la definición de dónde vamos como empresa. Y ahí hay 1000 cosas que se pueden hacer. ¿Ah? Hay buenas experiencias de la generación de mesas de trabajo. Yo creo mucho en poner a la gente junta a discutir temas, porque de eso surgen alternativas y soluciones. Me tocó hace muchísimos años trabajar con una empresa norteamericana que era asesora y que revisaba los procesos. Y me decían, no me pagues ni un peso, pero te voy a cobrar sobre el porcentaje de ahorro o de mejora que tenga en el proceso que trabaje. ¿Y cómo lo vas a hacer? Le decía yo, esto es como magia. No, le voy a preguntar a los que lo hacen. Así de simple. O sea, pregúntale al que sabe y al que lo hace cómo lo puede hacer mejor. Yo creo que esto aplica hoy día a las empresas absolutamente, pero hay que generar esa instancia. Entonces, mesas de trabajo, alternativas de reunión. Nuestra empresa tiene un 99% de sindicalización, por lo tanto, es una empresa con sindicatos, no hay otra alternativa. ¿Y eso qué significa? Que tienen que participar en todo lo que hacemos, porque prefiero que sean parte de la solución y no que estén al frente diciendo la solución o la idea la inventaste tú y yo estoy obligado a cumplirla. No, me interesa ese aporte. Entonces, ir generando con el mundo sindical mesas de trabajo, reuniones con los ejecutivos, pero reuniones de conversación, no de tomar nota y de fijar el KPI que tenemos más bajo, cómo lo vamos a subir. Reuniones de cómo creo yo que podemos mejorar lo que estamos haciendo. Pero esas instancias no se crean solas. Hay que darle un penseque y decir, bueno, ¿dónde genero que existan estas conversaciones que hace que la gente se entienda? A mí me imagino que toma especial relevancia algo que planteaba Aaron, es que esto no es un problema moral, ni ético, ni únicamente comercial, sino que también es un tema bien estructural. ¿Cómo se cambia esa dinámica para que las organizaciones le tomen valor a eso? Porque algo que también planteaba Caro en su presentación y que me sentí culpable porque yo lo he dicho, es que siento que muchos de estos temas a veces responden a tendencias, como que son los temas que están de moda y todas las empresas lo empiezan a hacer y todas las empresas lo empiezan a medir, pero con el transcurso del tiempo esa energía va decayendo, algunas claramente son pioneras y llevan la delantera en este tema, pero muchas se quedan atrás. ¿Cómo realmente se posiciona el propósito y la relevancia del propósito en la esfera que toma decisiones al interior de la empresa? Sigo contigo, Andrés. Yo creo que en la medida en que eres capaz de declararlo como un objetivo estratégico de la empresa. Deja de ser moda cuando pasa a ser un objetivo estratégico, cuando tú eres capaz de comprometer al resto de la organización con algo en lo que crees, en lo que te mueve, de algo de lo que estás convencido. Yo no puedo convencer a nadie de algo que yo no creo. Ese cuento no... Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Ah? Y en ese sentido, en temas como diversidad, inclusión y equidad de género, hace poco rato hemos tenido declaraciones importantes de nuestro querido amigo Trump y otros, ¿no es cierto?, donde dicen, oye, vamos a borrar esto, vamos a meter marcha atrás. ¿Cómo se te ocurre? O sea, aquí hay un tema que es un tema ético, moral,
y que es un tema de que es una excelente decisión de negocio, el complementar la fuerza laboral. ¿Cómo voy a dejar un grupo importante de personas fuera por una decisión de género? O sea, me estoy perdiendo el 50% de los aportes que puedo recibir. Entonces, eso no es moda. Es un convencimiento, está declarado en una política de la empresa y es parte de lo que conversamos. Tenemos una academia de liderazgo donde vamos a pasar los 500 líderes de la organización y uno de los temas tiene que ver con diversidad, inclusión y equidad de género. Entonces, yo siento que en la medida en que lo metes dentro del discurso básico y de lo que hace posible que logres el resultado final, es difícil que sea moda y tú empiezas a creer realmente en ello. Viviana. Totalmente de acuerdo con Andrés, que, y lo mencioné al inicio, es una definición estratégica del negocio. Ahora, esto pudiera parecer que lo hacen solamente las grandes empresas y uno dice, bueno, entonces que lo hagan otros y que queden los líderes. Las grandes empresas no tienen excusa para no hacerlo. Yo diría que ese es el tema, ¿ok? Vamos a partir de la base. O sea, Y lo ideal es que no haya una bajada transaccional. ¿Y dónde se produce la diferencia de que esto sea transaccional o no? Es que le pones el elemento de persona. O sea, no es una bajada de... El propósito el propósito tiene alma, el propósito tiene una conexión mucho más profunda. No puedo, es el por qué hago las cosas, es lo que me mueve, es la motivación. A la empresa la va a mover algo, pero eso es esencialmente en los seres humanos el motor del por qué hacemos las cosas. Entonces, si somos hábiles en conectar eso genuinamente, yo diría que aquellos que no lo están haciendo están perdiendo la oportunidad, nada más. Pero los seres humanos tenemos, como yo digo, he aprendido, un radar brutal para identificar cuándo algo es genuino. Y eso es, si el propósito está transmitido genuinamente y es coherente en todas las dimensiones, funciona. En la práctica hay conversaciones a diario. Primero conversemos. Alguien dijo hay que reflexionar. Sí, primero hay que conversar. Reflexionar no es que nos vamos a sentar a tomar un café y vamos a reflexionar 2 horas, es hacernos las preguntas sobre por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo, qué no está funcionando, qué te está haciendo disfrutar lo que estás haciendo. Me estoy yendo a la bajada súper del día a día. ¿Cómo pasa esto en la organización? Hay un plan estratégico, pero los líderes y las personas conversamos a diario de cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo. Tal vez no estamos conversando sobre el cómo estamos haciendo, y yo lo doy por obvio, y estamos hablando solamente de qué estamos haciendo. Entonces pongamos en la conversación cómo lo estamos haciendo, qué está pasando, cómo te estás sintiendo, qué valor trae eso, reconocer. O sea, hay en esa dimensión humana el gran valor del propósito. Y sí creo que hay que hacer un buen business case como lo hicimos para diversidad, equidad e inclusión, y estamos convencidos. Ahora es el momento de hacer porque sí creo que es un buen negocio. Viviana, tomando justamente tus palabras y escapándome un poquito del guión, tú planteas que, claro, que las grandes empresas no tienen excusas para no hacer esto, pero en el caso de las pequeñas y las medianas, que les cuesta más, porque también tienen otra estructura, no tienen los equipos dedicados 100% a estos determinados temas, ¿por dónde parten? ¿Cuáles son los consejos para una empresa que no tiene experiencia en esto, pero quiere hacerlo, quiere hacer el cambio de switch? ¿Por dónde partir? Creo que... a ver, tengo a alguien que me está llamando y esto es terrible y ahora no tiene el teléfono que le suena aquí. Perdón. Hay tanto disponible. Yo haría como una invitación abierta. Hay organizaciones que lo están queriendo hacer. AmCham, por ejemplo, abre sus buenas prácticas a pequeñas empresas. Hacemos cosas desde ahí. Pero lo que no está hoy día está disponible en la web, está disponible, le podemos preguntar inclusive a la inteligencia artificial cómo comenzar la ruta. Creo que tenemos que visibilizar buenos ejemplos para mostrar qué se puede hacer en las pequeñas empresas. Es decir, esto no es el privilegio de las grandes organizaciones. Pequeñas empresas tienen a veces la facilidad de que el propósito está ahí vivo, están las personas. Me cuesta imaginar una pequeña empresa que no converse y a lo mejor no lo está haciendo porque cree que ahí no está el valor. Tenemos que mostrar ese valor.
hay que, no sé, los medios también tienen un rol ahí que jugar y la Carola lo sabe. A mí eso me apasiona cómo los medios pueden compartir lindos ejemplos de cosas como esta, porque a las personas nos hace bien y que le haga bien a las personas termina teniendo un efecto multiplicador brutal en todo el ecosistema, que es al final lo que esperamos. Tal cual. Andrés, ¿cuál es tu fórmula, tu recomendación para alguien que quiere comenzar en esto? Ojalá tuviera la fórmula La fórmula absoluta. mágica. Te juro que la patento. Mira, yo creo que hay varias cosas por donde partir, pero partamos de lo básico y de lo que acabamos de conocer. O sea, el resultado de este estudio es una cachetada en la cara, fuerte. ¿Ah? Y tenemos ahí dos opciones. Recibimos la cachetada y nos sobamos un poco y bueno, felicitamos a la Carola y al equipo porque fue muy bueno el estudio y nos vamos para la casa. O recibimos la cachetada, nos preocupa ese resultado, a mí me preocupa profundamente y me llama la atención esta diferencia entre directivos, gerentes, jefatura, pues yo puedo entender una diferencia con los trabajadores más de operaciones y de terreno, pero las jefaturas con esa tremenda diferencia me llama mucho la atención y va más allá de lo que yo me imaginaba. Pero lo segundo que hay que hacer es tomar una decisión de hacer algo o no hacer algo con eso. Y ese es el primer camino para generar cualquier cambio importante en una empresa. Si está la decisión de que no me voy a quedar tranquilo con esto que me enteré, primero tengo que saberlo, si no, no puedo hacer nada. Lo supe. ¿Hago algo con esto? ¿Me corresponde como empresa? Y yo soy un convencido de que la gran mayoría de las cosas que ocurren en la sociedad le corresponden también a las empresas. Porque aglutinamos, no sé, la mayor parte de la fuerza de trabajo de un país, digamos, y por lo tanto no es que seamos responsables de solucionar todos los problemas de la población, porque sería imposible, pero sí nos corresponde tener una opinión y una forma de hacernos cargo de aquellas que efectivamente nos corresponden. Y esta siento que nos corresponde como empresa. Para ir cerrando, me gustaría tomar también una parte del estudio que hablaba un poco de, no sé si los beneficios, pero básicamente la diferencia entre la gente que tenía un propósito y los que no, y cómo eso impactaba en si recomendaban o no el lugar para trabajar, qué tan satisfechos estaban. Haciendo una lectura más fría, ¿por qué es bueno para el negocio, ya mirándolo fríamente, apostar por el propósito? Parto por ti. Porque no está hecha la conexión acá, pero yo asumo que podemos hacer algunas correlaciones. Esto va a correlacionar con engagement, es el compromiso con dispuesto una persona que tiene un sentido de propósito, que su propósito lo conecta con el de la organización, es el que todos queremos que trabaje en nuestra empresa, es el que va a estar dispuesto a dar mucho más, el que va a estar dispuesto a generar ideas, o sea, ese es como el que dice el colaborador ideal, eso es, y todos quieren el colaborador ideal, el motor que crezca, queremos que esa persona crezca y queremos crecer con él y queremos que todos crezcan. Entonces, sin lugar a duda, ahí hay con dimensiones que uno, desde el mundo de recursos humanos y de las personas, lo evalúa, lo traquea, lo conecta, eso está. Por eso es un buen negocio, no puedo ver que no lo sea. Y tal vez no hemos sido suficientemente buenos contando esta historia y tenemos que hacer algo ahí para contarla mejor y para que haya otros que vean que esta es no la fórmula secreta, porque esa la tenemos nosotros, pero un buen camino para seguir. Gracias, querida. Andrés. Yo te diría que aquí quedó esbozada una relación bien importante que tiene que ver con productividad. Nos hemos quejado por muchos años de la baja productividad que tenemos los chilenos en el trabajo. Baja productividad de la cual tenemos que actuar para corregir. Más aún, tenemos ley de 40 horas, tenemos una serie de cosas que significa en menos tiempo tengo que hacer lo mismo o más de lo que hacía, que no es fácil, ¿ah? No se da solo. No. Por lo tanto, el propósito, el conocer
cómo yo le aporto a la empresa, el sentido de pertenencia, el sentirme parte, generar estas relaciones de confianza, de cercanía, son lo que permite como persona desarrollar, pero al mismo tiempo es lo que te permite generar una mayor productividad y en esa productividad está el negocio final para la empresa. Yo creo que esa es una de las variables importantes. La otra tiene que ver obviamente con el querer pertenecer en la empresa y poder ver la posibilidad de un desarrollo, de un crecimiento, que no necesariamente es cómo llego a ser gerente general, es cómo yo me desarrollo como persona y cómo soy capaz de ir en contacto con otros, porque no me desarrollo solo estudiando, encerrado frente al computador, me desarrollo con otros, en relación con otros. Somos seres sociables y por lo tanto necesitamos la interacción y ojalá con esa apertura a dejarse influenciar y a estar disponible para influenciar a otros. En la medida en que tú logras ese espacio, vas enriqueciendo esa relación, vas generando las redes de las que hablábamos y tu empresa empieza a cambiar y empieza a tener una mirada distinta. Yo creo que por ahí va el camino. Perfecto. ¿Viviana? Andrés, y me hiciste recordar algo, que además hay una dimensión de la que no hemos hablado acá, pero hay toda una dimensión de well-being de las personas y que conecta con personas que se van a enfermar menos, personas que van a tener mejor salud mental, personas que van a ser un ahorro para el sistema de salud. O sea, hay impacto económico detrás de todo esto, sin lugar a dudas. Un trabajador feliz es más productivo, un trabajo satisfecho es más productivo, o sea, es ventaja por donde se le mire, en cierta forma. Y el purpose conecta directamente, todos los estudios de psicología positiva lo muestran, propósito conecta con el sentido de felicidad o satisfacción en la vida. Entonces, si uno empieza a conectar los puntos, sin lugar a dudas, es muy poderoso. La Vivi empieza a trabajar en Alma Brand mañana. Totalmente. Andrés, Viviana, les agradezco las reflexiones. Encuentro que son súper importantes. Es como una tarea que ojalá todos la hagamos todos los días para ser no solo mejores personas, sino que también mejores compañeros de trabajo, mejores trabajadores también. Si finalmente está un win-win aquí, todos ganamos y avanzamos en esto. Así que muy agradecida y muchas gracias por sus reflexiones. Gracias a todos.